Estimados hermanos, les saludo con la bendita paz de Dios, deseándoles las más ricas bendiciones del Señor para cada uno de ustedes. En esta ocasión quiero compartir una historia bíblica que se encuentra en la época de los patriarcas, allá en Génesis capítulo 38, versículos 1 en adelante, que dicen lo siguiente: Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira, y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella, y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Y más adelante, en el versículo 7, dice: Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Este es un pasaje muy interesante de las Escrituras. En primer lugar, quisiera que circunscribamos nuestra atención en el momento histórico del relato bíblico. Tenemos aquí como protagonista a Judá, uno de los hijos de Jacob, en este caso que ha tenido con Lea, el tercer hijo, para ser más exacto en la definición. De modo que Judá era uno de tantos hijos que Jacob había tenido. Una familia seminómada que transitaba por el desierto de un lugar al otro buscando pastura para el ganado, con mucha precariedad y con una economía muy inestable por la situación. Pero la dificultad mayor la tenía dentro del propio hogar, dentro de la familia, ya que había mucha competencia entre las madres y por lo tanto entre los hijos. En síntesis, podemos decir que el ambiente donde se crió Judá no era el propicio, no era el más adecuado, no era el más saludable para el desarrollo de un niño. Pero como si esto fuera poco, las referencias directas que él tenía de su padre y de su hermano mayor tampoco eran las mejores. Su padre era reconocido como suplantador y como engañador, como alguien que solía sacar ventajas de las situaciones, que venía con dobles intenciones tratando de aprovecharse de las circunstancias. Y el segundo referente significativo, su hermano mayor, Rubén, se había acostado con su madrastra. Así que no solamente el ambiente era un ambiente complejo y enfermizo, sino que también la carencia de referentes significativos, saludables para el desarrollo de un hijo, constituyen antecedentes directos para la vida de Judá. Pero el problema no estaba allí, el problema estaba en las malas decisiones que Judá fue tomando en el camino. Una mala decisión por aquí, una mala decisión por allá, y lentamente se fue desviando del rumbo correcto. Lentamente fue construyendo su propio camino y posteriormente tendrá que enfrentar las consecuencias. Yo no sé cuál es la situación de tu vida. Tal vez vengas de una familia complicada, de una familia problemática, de una familia hasta posiblemente ensamblada, donde hayas visto rivalidades dentro del hogar, entre los padres, entre los hermanos, entre los parientes en general. Es probable que hasta te hayas sentido rechazado porque hubieron otros hermanos tuyos que eran preferentes en tu familia, que tus padres los preferían a ellos, les dedicaban más tiempo a ellos, el mejor cariño a ellos, una mejor comunicación, un mejor diálogo, una mejor atención. Y es posible también que hayas pasado por situaciones donde no tuviste referentes significativos, saludables, que te inspiren, que te motiven a ser una buena persona, a caminar por el camino correcto, a seguir los pasos de la fe, a vivir la vida cristiana como corresponde. Pero quiero decirte, como también pasó con Judá, que eso no debe marcar tu destino. Formará parte de tu bagaje personal, formará parte de tus susceptibilidades, pero no estás condicionado a repetir las historias que te han dañado. Y como en el caso de Judá, el problema no está en lo que nosotros arrastramos como bagaje personal o familiar, sino en nuestras decisiones a partir de lo que tenemos, a partir de lo que somos hoy. Algunas de esas decisiones parecen ser insignificantes, parecen ser muy pequeñas, pero cuando le damos lugar a nuestro corazón, lentamente se van metiendo en nuestras vidas y van desviando nuestras prioridades, nuestro enfoque, nuestro rumbo en el camino. Y cuando nos damos cuenta, estamos transitando por un camino peligroso o repitiendo historias del pasado.
de nuestros padres o aún de nuestros abuelos, o cosas peores inclusive como en el caso de Judá. Judá veía todas estas situaciones en su familia y es más, hasta tomaba partido al respecto. El texto bíblico hace referencia a una preferencia que Jacob tenía con José, su hijo menor, el hijo nacido de Raquel. Y cómo era el trato que Jacob tenía con ese hijo preferido y hasta la ropa especial que Jacob le tejía, el nivel de confianza que tenía Jacob con José. Y todo esto despertó en Judá un sentimiento de rechazo. El texto bíblico dice lo siguiente, allá en el versículo 3 del capítulo anterior: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Había preferencia, había diferenciación entre los hijos de Jacob, y allí entre ellos se encontraba Judá. Y Judá veía esto en su papá y en la relación que él tenía con su hijo menor. Y esto despertó un sentimiento encontrado. Por un lado, un sentimiento de rechazo, de aborrecerlo. Y dice el texto bíblico que sus hermanos de José, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente por esta situación que se había generado con el padre. Y es más, dice la referencia bíblica en el versículo 5, que los hermanos llegaron a aborrecerle más todavía. Ese sentimiento de rechazo y de odio, de bronca, de enojo de parte de sus hermanos fue creciendo con el tiempo. En el versículo 11 dice que ellos tenían envidia con respecto a José. Y mientras tanto vemos a Jacob meditando sobre esto que ocurría. Por un lado, entre los hermanos, y allí estaba Judá, desarrollaban un sentimiento de odio, de bronca, de rechazo hacia José por la diferencia que el padre hacía con él y sus hermanos. Y por otro lado tenemos la figura de un padre que no interviene, que está allí pero no toma cartas en el asunto, un padre prácticamente ausente, por lo menos en términos de prevención. Esta era una situación que tarde o temprano iba a derivar en una tragedia. El sentimiento negativo entre los hermanos contra José iba creciendo cada vez más, al punto de que en algún momento ellos conspiraron, dice el texto bíblico en el versículo 18, que conspiraron para matarle a José. Y allí interviene Rubén, porque él sabía que toda esta situación iba a recaer sobre su cabeza como primogénito, e interviene Rubén y dice: no lo matemos, pongámoslo en una cisterna. Y entonces lo ponen en la cisterna, y cuando vienen unos madianitas, mercaderes que pasaban por allí, a Judá se le ocurre esa brillante idea de vender a José, venderlo a los madianitas, y allí comienza la historia de José yendo hacia Egipto. Luego los madianitas lo venden a Potifar y comienza esa historia de José en Egipto. Pero Judá fue el que tomó esa decisión, fue el que inició esa charla, esa idea. Él fue el que dijo: vendamos a nuestro hermano como esclavo para que se vaya de nosotros, se vaya de nuestra familia, saquémoslo de aquí. Esta era una cuestión que iba a pesar mucho en la vida de Judá por muchos años, e iba a traer consecuencias junto con las malas decisiones que ya venía tomando en el camino, consecuencias a mediano y a largo plazo. Ahora Judá se estaba encontrando en una situación complicada. ¿Por qué? Porque él, en primer lugar, tomó la decisión de alejarse de su familia, de alejarse de su entorno de contención, de su entorno de identidad, de sus referentes significativos. Bien o mal, era la familia que Dios eligió para él en esta vida. Pero él ya venía tomando malas decisiones, y esta es una de tantas malas decisiones que él fue tomando, como una secuencia de equivocaciones que termina derivando en este momento en esta mala decisión: alejarse de la familia, alejarse del contexto de la bendición de Dios, porque la bendición de Dios estaba dentro del linaje de Jacob. Y él decidió alejarse de la familia y se apartó de sus hermanos y fue a un varón que vivía en Adulam. Más adelante vamos a ver que esta relación entre el adulamita y Judá fue una relación de profunda y entrañable amistad. En otras palabras, su error fue no solo rechazar a su familia, sus referentes, su entorno, sino construir una relación de amistad fraternal con alguien que no pertenecía al pueblo de Dios, con alguien que era reconocido como del pueblo de la tierra.
Este adulamita era una persona que tenía otros valores, otros principios, otros objetivos, otros proyectos en la vida, otras realidades, otras circunstancias, otros entornos. Y es interesante que la influencia de este hombre sobre la vida de Judá hizo que él pudiera conseguir una mujer cananea que no pertenecía al pueblo de Dios. Tomó la decisión de formar familia con alguien que no contaba con la bendición de Dios. Por lo tanto, esta es otra mala decisión que Judá está tomando con respecto a la vida. No solo elige sus amistades fuera del pueblo de Dios, sino que también elige su compañera de vida, su esposa, dentro de un contexto pagano, fuera del pueblo de Dios, de alguien que no teme a Dios, que camina por otro camino, por otra realidad, por otro rumbo. Y el problema mayor es que no contaba con la bendición de Dios. Y Dios no puede bendecir algo que está mal formado, algo que no está bien. Para que un hombre y una mujer puedan contar con la bendición de Dios, deben reconocer ambos a Dios como su Señor y Salvador personal y someterse a la soberanía de Dios, para que Dios sea el que reine sobre ellos por encima de todas las cosas. De lo contrario, será solamente el esfuerzo humano y las buenas intenciones y muchas veces luchar contra la corriente o contra las consecuencias de malas decisiones que fuimos tomando en nuestra vida. Esto es lo que pasó con Judá. Judá, dice la Biblia, que se llega a esta joven llamada Súa y concibe y tiene un hijo que se llama y dice la Biblia que cuando crece, transitó por el camino incorrecto, hizo lo malo ante los ojos de Dios al punto de que su vida se interrumpió como consecuencia de sus malas decisiones. Así que fíjense qué interesante, el abuelo toma malas decisiones, el hijo Judá toma malas decisiones y ahora el nieto sigue tomando malas decisiones, alejándose de Dios y de la bendición de Dios. Y un tiempo más tarde, otro hijo de ellos, llamado Onam, sigue el mismo camino que y también tiene las mismas consecuencias. Ambos fallecimientos constituyen una tragedia en la vida de este matrimonio. Pero la historia no termina allí, porque luego Judá se sigue equivocando y sigue haciendo malas cosas. Más tarde lo vamos a ver a Judá acostándose con una prostituta. Y como consecuencia de todas estas malas decisiones, al final del libro de Génesis vamos a encontrar a Judá junto con sus hermanos llorando frente a la presencia de José en aquel reencuentro. Su corazón estaba dolido, estaba cargado con aquellas malas decisiones que había tomado en su juventud. Pero ya era tarde. Las consecuencias le fueron golpeando como cachetadas en la vida y recordándole que el único responsable de esas situaciones era él por sus malas decisiones. Querido hermano, querido amigo, quiero recordarte que Dios tiene el deseo de bendecirte, que Dios quiere bendecirte, que sus planes son de bendición para tu vida. Pero el camino para transitar en la bendición de Dios es la obediencia, es la sujeción a Dios, es caminar dentro del pueblo de Dios, dentro de lo que Dios establece. Nunca cortarte solo, nunca hacer las cosas que te vienen a la cabeza humanamente o por impulso. Como cristianos, como hijos de Dios, debemos recapacitar en el camino y tomar buenas decisiones para que como consecuencia podamos disfrutar de las bendiciones de Dios. Recordá, la clave no está en los grandes acontecimientos, sino en las pequeñas decisiones. Una pequeña decisión lleva hacia otra decisión y luego hacia otra. Si tomas malas decisiones, pronto vas a estar tomando malas decisiones en el camino. Lo bueno es que no estás condenado a repetir la historia. Lo bueno es que puedes cambiar la historia y esto se logra por medio del Señor. Reconociendo tu necesidad de Dios, levantando los ojos al cielo y pidiendo ayuda del Señor. Y el Señor te va a bendecir grandemente. Quiero enviarte un abrazo grande y las más ricas bendiciones del Señor para tu vida. Hasta la próxima.